todos. Gracias. En este momento iniciamos la grabación del tercer encuentro de nuestro diplomado para asesores, tutores, lectores de tesis, miembros de mesas examinadoras. Les doy una cordial bienvenida, como siempre, en este espacio. Ya empezamos la grabación, significa que mañana van a poder este encuentro ver desde la plataforma. Los que se van a conectar tarde, los que no pudieron, ustedes igual ya van a poder acceder a la grabación de este encuentro. Como de costumbre, también quisiera iniciar con un aviso o dos. Me llegaron algunas preguntas en los foros. Yo confío que ustedes estén mirando, por más que no haya demasiada interacción en nuestros foros. Sin embargo, aparecen de repente algunas intervenciones. Quisiera referirme a una de ellas porque puede ser interesante, importante. En el primer tema, nuestra profesora María Auxiliadora tuvo una duda con respecto a lo que estábamos avisando sobre la necesidad de colocar las líneas de investigación en nuestros trabajos de conclusión de carrera, en las portadas o en las carátulas, ¿verdad? Esto es muy importante, que ya expliqué por qué. Volveré a hacerlo, pero la consulta era si se podría aclarar con un ejemplo, ¿no? Cómo esta línea de investigación iría ahí en la portada. Entonces yo ya respondí. Si hay entre ustedes que no vieron todavía mi respuesta, les invito a que revisen el foro del tema 1, donde en mi respuesta coloqué un ejemplo cómo esto podría ser, ¿sí? Y para eso inventé un ficticio, un interés de supuesto alumno que, por ejemplo, estaría interesado en investigar la experiencia de una persona no vidente que tuvo a lo largo de cursar la carrera de psicología. De hecho, este no es tan ficticio porque sí se me ha comentado que hace poco tuvimos una experiencia muy valiosa. Por cierto, que una persona de estas características ha culminado, ha defendido su trabajo de conclusión, ¿verdad?, en la carrera de psicología. Entonces, en este caso yo coloqué ahí un ejemplo donde en una carátula, como de costumbre, alguien pone ahí la pertenencia académica, universidad, facultad, carrera, como siempre. Más o menos a mitad de hoja se coloca el nombre, el apellido del autor, del tutor, ¿verdad? Del tesista, centrado. Entonces, enter, y abajo se coloca el título de tesis o el título del trabajo. En este caso, yo imaginé que podría ser un título siguiente: proceso de inclusión de un estudiante no vidente en la carrera de psicología clínica en el proceso académico. ¿No? Puede estar mucho mejor ese título, pero lo puse como un ejemplo. Acto seguido, si queremos cumplir con lo que ahora pedimos, se tendría que hacer enter y abajo de ese título, igual centrado, colocar línea de investigación, 2 puntos, inclusión de poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, ¿sí? Porque obviamente esta clase de investigación pertenecería a esta línea de investigación. Obviamente este proceso debe ser a la inversa. Cuando se nos acerca un tesista y nos pide que seamos su asesora, buscamos el tema. Entonces, antes de buscar el tema, nosotros debemos familiarizarle a ese alumno con nuestras líneas de investigación de la carrera, ¿no? Y pensar con él cuál es la temática general dentro de la cual a él le interesaría investigar. Y recién
acto seguido, cuando esta línea está identificada, buscar luego algún tema específico dentro de esta línea. Así que no es nada de otro mundo eso que pedimos en la carátula. Simplemente pedimos que haya una línea más que identifique la línea de investigación dentro de la cual esta tesis se está realizando. Poca cosa, ¿verdad? Pero tiene grandes implicancias. No sé si se acuerdan ya, no sé si fui claro, pero esto nos ayuda enormemente a demostrar, ¿no? A tener una evidencia de que nuestras líneas de investigación no estén ahí de adorno, sino que nosotros investigamos dentro de estas líneas. Y esta evidencia nosotros tenemos que tener, por ejemplo, cuando la carrera se somete a una evaluación de calidad por parte de los pares, por ejemplo, de ANEAES, ¿sí? Estas líneas, ellos cuando en el repositorio ven nuestras tesis, abren cualquiera de estas tesis, podrán visualizar de que esta tesis se hizo dentro de una determinada línea de investigación. Con ese simple paso, ¿verdad?, de agregar la línea a cada tesis que hacemos, nosotros generamos una evidencia importante, ¿no?, en el momento de evaluar la parte de investigación de nuestra carrera. Ok, esto yo veo que también en la plataforma no hay mucha, digamos, conversación, intervención en los foros, es más bien modesto, pero eso también uno puede interpretar como si todo hasta el momento está bastante claro y yo prefiero entonces tomarme de esta interpretación, ¿no? Porque tampoco se está interviniendo, se está también sometiendo a evaluaciones. Hay cada vez más personas, hay más de 20, casi 30 personas que ya se sometieron a las evaluaciones de cada unidad. Eso es genial porque eso nos va a permitir luego certificar su participación, la presencia, ¿no? Y certificar que las personas que asisten a los alumnos, las personas, los profesionales, docentes, directivos, que estamos involucrados en ese proceso de culminación de carrera a través de esos trabajos, pues tenemos algún sentido común, que hemos cursado este diplomado y hablamos del mismo lenguaje, entonces podemos desempeñarnos bien en el ejercicio de nuestras funciones. Así que muy contento de cómo se va desarrollando. Hoy estamos justo en la mitad de nuestro diplomado, ¿sí? Es el encuentro tercero. Faltan 2 temas que estarán a mi cargo y terminaremos con la última jornada en la cual vamos a ver todo ese proceso de nuestra asistencia a tesis, cómo puede ser fortalecido, acompañado por la inteligencia artificial para poder realmente cumplir con lo que el título de nuestro diplomado reza. Bueno, ahora, si me permiten, no sé si hay alguna pregunta, sugerencia, consulta. Ahora sería el momento que lo realizaran. Mientras tanto, yo voy a abrir ya mi presentación del tema de hoy. Un ratito. Ahí. Permiso. Ya enseguida voy a compartir. Acuérdense que yo siempre les invito a participar, a realizar consultas durante mi presentación, aunque al final también podamos hacerlo, pero sería bueno en todo momento pues tener esto a su disposición de intervenir. Creo que no estoy bien, ¿verdad? No está ahora, no están viendo mi presentación, creo. Voy a intentar otra vez. Todavía no, doctor. Todavía no. Ok. Tema 3, ya. Ya.
Ahora sí pido disculpas, un poco me desconcentré. Esto fue porque llegó la hora y acá mi sala estaba vacía y nos preocupamos con la señora decana. Estábamos entre dos, pero ahora ya estamos completos. Bueno, este es el tema, ¿verdad? El tema 3. ¿Me confirman si pueden visualizar ahora tema 3, mi portada? ¿Sí? Sí, sí, proyecto de investigación, tema 3, Proyecto de investigación. Muchas gracias. Entonces, esta sería la temática que hoy querría compartir con ustedes. Estos puntos de A a F son simplemente, como ustedes bien lo saben, los temas que uno tiene que tener en cuenta en un proyecto de investigación. Como estos son los temas que mayormente manejamos, no voy a detenerme demasiado, voy a tratar de compartir una parte esencial de cada punto y si hay alguna duda o algo que agregar, estaré agradecido por sus intervenciones. Total está también en el material de esta unidad. Hay un capítulo de uno de mis libros donde cada una de esas partes se desarrolla, si de repente esto le estaría útil, o también estos materiales que comparto en nuestro diplomado, tal vez ustedes también podrían compartir con sus tesistas, ¿verdad? En diferentes fases de sus proyectos, capaz que le podría ser útil. Así que hoy esto es de justificación, problema, objetivos. De esto quiero hablar brevemente. La parte del punto D, variables, hipótesis, tipo, esto subrayé en amarillo porque eso vamos a omitir, dado que esto fue la temática de nuestros encuentros anteriores. De eso ya hablamos la semana pasada. Hablamos porque tipos de investigación es algo que nosotros como tutores tenemos que definir con nuestros alumnos aún antes de desarrollar este proyecto, ¿sí? Esto tenemos que tener claro a la hora de proponer el tema. Por eso esta parte ya hemos desarrollado antes. Y vamos a terminar con muestra, muestreo y con las técnicas de investigación. Empezando entonces por justificación del tema, quería recordar nada más que justificar un tema es responder a alguna de estas preguntas que coloco como tal vez podría servir de una ayuda para justificar. Normalmente son 2, 3 párrafos, ¿verdad? Brevemente nosotros explicamos, por ejemplo, qué utilización esta investigación podría tener para los psicólogos, para los profesionales de nuestra área, ¿no? ¿Qué utilidad pueden tener los resultados que vamos a obtener a través de este estudio? ¿Para qué luego estudiar, por ejemplo, este problema? Tal vez es una temática que hoy en día se comenta mucho y podemos aportar algo al respecto. Tal vez este estudio podría ayudar a solucionar algún problema práctico, podría aplicarse a alguna temática práctica, ¿sí? Entonces, estas, ¿por qué quiero trabajar? El alumno debe responder esto, tal vez sus intereses durante el estudio, su experiencia, todos son argumentos que debemos esgrimir en esta parte de la justificación de nuestra investigación que vamos a asesorar. Algún aporte que nuestros resultados van a tener de este estudio, que inclusive nosotros no tenemos límites, no todas las investigaciones deben ser empíricas. El reglamento de investigación de la UTIC no dice nada de esto. Podemos abordar alguna perspectiva teórica, ¿sí? No se descarta, aunque para esto hay que ya tener conocimientos un poco superiores que en el momento de grado todavía no siempre se tiene, ¿verdad? Entonces, gracias a lo que escribimos en esa parte, los que van a leer
y evaluar esa tesis, ya deben tener alguna pauta para evaluar su valía en este respecto. Entonces, esto en cuanto a la justificación. Después, el proyecto de investigación, tal vez esta sería la parte más importante, ¿verdad? La esencia, la problematización, plantear un problema a ser investigado. Para eso, como podemos observar, debemos descubrir primero una situación que sea problemática y que podemos investigar, ¿no? Una situación los resultados de nuestra investigación podrían aportar a esclarecer, a dar una luz nueva, ¿no? Aunque sea, no siempre esa novedad de la tesis debe implicar que el estudio en sí mismo sea novedoso. En cierto sentido, en estudios de grado tampoco se espera demasiado que se descubran nuevas cosas, pero la novedad, ¿sí? La originalidad de estos estudios se basa específicamente en esa muestra de esta población que estamos estudiando. Este es lo original, porque en eso nosotros podemos demostrar que cosas que se manejan en el ambiente investigativo de esta área de psicología, esto también en cierto sentido se confirmó o se descubrió en esta determinada población, ¿sí? Entonces no hay que demasiado pretender de que el área de investigación sea novedosa, sino enfocarnos en que esa muestra sea significativa, sea grande y en esta forma aportar algo al tema estudiado. Formulamos entonces una pregunta central. Normalmente formulamos una sola pregunta central. En teoría puede haber dos. Complicado sería para esta clase de estudios. Normalmente estamos ya acostumbrados a plantear una pregunta central de la cual se desprenden preguntas específicas, se desglosan, ¿verdad? En 3 a 5. Yo les pido que estos números ustedes lo tomen como algo provisorio, algo que se recomienda, no son ningunas reglas. En teoría puede haber, y yo conozco tesis que tuvieron una pregunta central que fue dividida en 2 preguntas de investigación específicas, o algunas tenían más de 5. Estos casos son posibles, pero en general el criterio es de tener entre 3 a 5 preguntas específicas. Y el problema que estamos planteando tiene que estar relacionado con esa justificación de la cual hablamos antes y con los objetivos que ahora voy a mostrar, y al igual que desde luego el marco teórico. El marco teórico debe estar escrito, ¿no?, rigurosamente en función de estos problemas que nosotros queremos investigar. Paso entonces a los objetivos. Es bueno plantear estas preguntas de investigación específicas y después sobre la base de estas preguntas, ¿sí?, ir formulando objetivos de investigación que son enunciados que hacen referencia directa a las preguntas, ¿sí? Es como proponerse tareas a realizar, ¿verdad?, para responder cada una de estas preguntas de investigación. Estos objetivos, desde el punto de vista formal, deben tener un verbo, ¿verdad? Ese verbo tiene que estar bien elegido. En el capítulo que yo le estoy también proponiendo, ahí hay todo un listado mucho más exhaustivo que eso que estoy mostrando de los verbos que generalmente se usa con sus significados dentro del ámbito de la investigación. Entonces se debería repasar esos verbos, encontrar algunos que no estén, si hace falta, y de esta forma escribir, redactar estos objetivos de investigación de manera tal que respondan a las preguntas. Normalmente, ¿verdad?,
normalmente eso debería concordar de tal manera que cada pregunta específica debería contar con su respectivo objetivo. Esto es lo más fácil que se puede hacer para lograr esa coherencia entre preguntas de investigación y objetivos de investigación. Como ya dije, la parte de variable que ahora tendría que venir en nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Debería ir variables, definición operacional, conceptual, plantear hipótesis si fuera necesario, pero todo esto con tipos de investigación les remito al encuentro anterior y el material que ahí van a encontrar de la semana pasada. Yo, sin embargo, voy a pasar ahora al siguiente punto de nuestro proyecto de investigación que hace referencia a muestra y muestreo. Bueno, acá estas definiciones, no sé, eso ya nosotros de tanto pues tutorear ya sabemos bien. Todo esto ya está claro, la población son todos los sujetos posibles de una investigación y la muestra es un subconjunto de ello, ¿verdad? A veces todavía algunos, esta palabra muestra y muestreo, como que confunden en cuanto hablan alumnos, nuestros alumnos, si no les asesoramos bien y no atendemos, ellos ponen en muestreo 147 personas de 1.500, de un total de 1.500, ¿no? Y 145 personas es la muestra. El muestreo es la forma como nosotros sacamos esta muestra. Pero la muestra es el número. Por ejemplo, en mi cuadro de 15.000 estudiantes, yo saco una muestra de 375. ¿De dónde me sale este 375? Pues se hace un cálculo, justamente un cálculo muestral, que ahí los estadísticos siempre nos ayudan en esto, y esta información es importante colocar en el apartado de muestra y muestreo para saber que no estamos sacando un número a ojímetro, sino que esto está sometido a un cálculo estadístico previo. Y así como dije, la muestra es el número, son esas personas o sujetos de investigación que sacamos. El muestreo es la estrategia, la forma como nosotros sacamos este grupo dentro de la población. Y en este sentido, hablamos de dos formas del muestreo, ¿no? De dos formas de estrategia muestral. Hablamos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Es siempre más riguroso el probabilístico. Ahora, cuando nuestro tema es algo poco explorado, algo que todavía no hay mucha investigación ni muchas tesis, ¿sí? Es entonces, se puede hacer un muestreo no probabilístico en el cual se desconoce la probabilidad, pero que se ocupa de un tema relativamente nuevo, que aunque sea en nuestro ámbito todavía no fue lo suficientemente estudiado, ¿verdad? Entonces se justifica este muestreo no probabilístico. Siempre cuando hacemos una investigación cuantitativa, va a tener mayor valor metodológico acudir a uno de estos muestreos probabilísticos, especialmente aquellos que tienen alguna hipótesis y que esa hipótesis se requiere después de la prueba estadística. En este caso sí recomendaría que siempre se haga un muestreo probabilístico. En caso de así investigaciones descriptivas, entonces sería suficiente hacer un muestreo no probabilístico. En ese muestreo probabilístico, tradicionalmente se distingue estos cuatro: aleatorio simple, sistemático, estratificado por cúmulos, y no probabilístico de conveniencia o por cuotas. Yo cada uno de estos muestreos, ¿verdad? Estoy explicando en el libro, en el capítulo que está a su disposición como material de esta semana, y les remito ahí porque tal vez muchos ya tienen esto claro. Yo últimamente he visto que
las tesis que se presentan, esas correlacionales, cuentan otra vez con apoyo de algún estadístico, y esa persona les guía en la selección de la muestra probabilística y la prueba estadística de hipótesis. Entonces, esa parte yo veo que se está últimamente con buen criterio, se está presentando en nuestra carrera. Y esto sería demasiado acá, no ir explicando cada uno de esos muestreos. Así que voy a remitirle a mi libro, aunque la mayoría de ustedes lo está manejando bien. Yo, mientras tanto, voy a pasar a las técnicas de investigación o las diferentes técnicas, algunas de las cuales son las pruebas. Yo me voy a remitir acá en esta mi presentación las pruebas que nosotros podemos elaborar con nuestros alumnos, o nuestros alumnos pueden elaborar con nuestro apoyo. No estas pruebas que ya son estandarizadas y con buen criterio se está últimamente cada vez más utilizando. Yo puedo decir esto por las tesis que me tocó alguna vez últimamente leer, revisar. He visto que muchos acuden a estas pruebas estandarizadas que ya tienen unas pruebas previas que en el mundo ya de investigación dentro de la psicología se utilizan en todo el mundo, ¿no? Eso es muy bueno porque estas pruebas entonces ya evitan todo ese trabajo que el alumno tiene que hacer para elaborar su propia técnica, su propio instrumento. Aunque eso tampoco se descarta, como voy a presentar a continuación. Nosotros podemos también valernos de hacer nuestras propias pruebas, que normalmente son de aprovechamiento, actitud o de personalidad. Así tradicionalmente se dividen las pruebas que se aplican en ese tipo de trabajos. Prueba de aprovechamiento implica medir variables relacionadas con conocimiento. Actitud es una prueba que mide actitudes, y personalidad es patrones de conducta individuales. Estos patrones de conducta individuales son los que mayormente ya requieren de esas pruebas estandarizadas, no elaboradas solamente por el alumno, sino ya se acude a una prueba existente. Prueba de aprovechamiento, esta que mide conocimiento, ¿sí? Se usan mayormente estos reactivos de opción múltiple. Eso nosotros hacemos para pruebas, para exámenes, ¿verdad? Pero en este caso, si queremos medir conocimiento, hay un acuerdo que esta clase de reactivos es la que mejor se adecua, ¿no? Y puede haber alguna variable en nuestras tesis en la cual conocimiento sobre algo puede tener una incidencia o una relación con otra variable. En este caso, sería apropiado elaborar una prueba de aprovechamiento de estas características que pueden ver y que ustedes muy bien conocen. Una instrucción, la base y las opciones, de las cuales 4 normalmente, a veces 5, una de ellas correcta. Y todo sobre la prueba de aprovechamiento también en mi libro, en el capítulo de esta semana, pueden encontrar cómo estos reactivos elaborar, qué cantidad de reactivos es apropiada, cómo evaluarlas, etc. Otra prueba que ya no mide conocimiento, sino actitudes, ¿sí? Es la prueba que se asocia con escalas de actitud, escalas de opinión. Una de las más populares es la escala tipo Likert, que normalmente tiene esta característica, tiene 5 niveles de aceptación o negación de algo, a partir de totalmente de acuerdo hasta el totalmente en desacuerdo, o expresiones parecidas, siempre uno neutro en el medio, ¿sí? Y aquí tienen algunos ejemplos de los reactivos. Esto, repito, sería apropiado en algún estudio, en alguna tesis que quiere medir
la variable de actitud sobre algo, ¿sí? Y compararlo con otra variable. Y finalmente, estas pruebas de personalidad, que ya acá solamente pongo algunos ejemplos, pero esto no me voy a explayar sobre este tema, porque como he dicho, estas pruebas no las realizamos nosotros con nuestros alumnos, sino acudimos ya a pruebas estandarizadas previamente. Bueno, y todo esto nosotros después colocamos en un cuestionario. Un cuestionario es esta hoja, ¿verdad?, que entregamos a los respondientes, en la cual podemos incluir estas diferentes clases de pruebas, diferentes clases de preguntas. Normalmente se utilizan, bueno, últimamente le estamos usando a partir de la pandemia. Yo veo que cada vez más nuestros alumnos tesistas aplican estos cuestionarios a través de Google Cuestionarios, ¿verdad? Entonces, eso tiene grandes ventajas porque ya se evita eso, la impresión de las hojas, y el acceso a los alumnos es más inmediato, es más fácil hacerlo. No obstante, en estas hojas, en el cuestionario de Google, también podemos realizar estas mismas clases de preguntas. Podemos hacer preguntas dicotómicas, donde la respuesta, como el mismo nombre dice, sí, no, o de múltiples respuestas. Esto de que anteriormente vimos, algunas tenían múltiples respuestas, pero múltiples respuestas se refieren también a datos demográficos o datos que hacen referencia a las costumbres, hábitos de las personas encuestadas. Como pueden ver en mi ejemplo, ¿no?, que tanto ve la televisión la persona, si esta variable tendría algún interés desde el punto de vista de la investigación, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedica usted para ver televisión por día? Marque una respuesta y ahí fíjense la forma de hacer esta clase de preguntas que deben abarcar todas las posibles formas de ver y horas de ver la televisión, ¿sí? Si yo digo no veo menos de una hora, 1 o 2, de 3 a 5, 5 o más. Parece sencillo, pero muchas veces nuestros alumnos no tienen esto en cuenta y a veces dejan espacios que son posibles y el respondiente no tiene dónde colocar, ¿verdad? Ponen menos de 1 hora y después hacen de 3 a 4, de 7 a 8, ¿verdad? Y quedan ahí espacios sin poder responder. Cuando hacemos esto en Google Cuestionario, esto tiene más importancia porque ahí el respondiente no tiene la opción de colocar en el bolígrafo, por ejemplo, el valor que a él le corresponde. ¿Cuánto? Eso sería preguntas cerradas. Todo aquello que vimos anteriormente, todos eran preguntas cerradas, pero a veces es interesante, ¿no?, complementar nuestro cuestionario con preguntas en las cuales el respondiente tiene más libertad para expresar sus propias opiniones, para expresar aspectos que tal vez olvidamos que preguntar y pueden ser importantes. Se les llama libres estas preguntas abiertas o no limitadas. En investigaciones exploratorias o para profundizar los motivos de una conducta, a veces combinamos una pregunta cerrada con una semiabierta o abierta. O sea, en una sola pregunta le colocamos opciones y después podemos preguntar por la razón por la cual él lee o no lee, o observa o no observa tantas horas televisión, o hace o no hace ciertas cosas, ¿no? ¿Y por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? Entonces, el respondiente puede ofrecernos, digamos, informaciones que pueden resultar importantes. ¿Qué piensa usted sobre el funcionamiento público en el Paraguay? ¿Cómo califica usted la relación entre estudiantes, profesores? Estos son algunas preguntas del tipo abierto.
Y a continuación, creo que estoy cerrando ya, le muestro una forma como esto podría uno ir combinando preguntas cerradas y abiertas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿lee usted diarios? Esta es una pregunta dicotómica. ¿Sí? ¿Por qué dicotómico? Pues o sí leo, no leo. Esto es muy importante, por ejemplo, hoy en día cuando los diarios, yo ni siquiera sé si estos diarios todavía existen en Paraguay, algunos sí, otros no sé, pero en la época esta de informática que nosotros tenemos las informaciones ya en Instagram, en las redes sociales, en nuestro teléfono, cada vez menos se leen los diarios. Entonces, una pregunta pertinente. En caso afirmativo, ¿cuál de estos diarios lee con más frecuencia? ¿Sí? Y ahí tal vez puede colocar su, ¿no? Esa es una respuesta múltiple. Y en tercer lugar dice, ¿con qué frecuencia lee usted su diario preferido? ¿Me entiendes? O sea, es una misma pregunta sobre la misma área, donde yo empiezo con una pregunta dicotómica y luego dos preguntas así de múltiple respuesta. Y termino con una pregunta abierta, porque ya sé que él lee diario, ya sé cuáles de los diarios lee con más frecuencia, ¿sí? Y también ese es su diario preferido. Yo sé si lee todos los días o algunas veces al mes. Ahora, la última pregunta para completar ese cuadro, yo le digo, ¿qué parte de su diario usted lee preferentemente? Claro que esto no se aplica directamente a psicología, pero este es el ejemplo que tuve a mano. Nosotros fácilmente podemos esto, ¿no? Transformar en preguntas que sean apropiadas para las tesis. Ok, esto es cuanto a cuestionarios, pero también quisiera mencionar, referirme a la técnica de entrevistas. Cuando hablo de entrevistas, me refiero a entrevistas dentro de investigaciones cuantitativas, ¿sí? Porque también otro tema sería muy diferente, investigaciones cualitativas que se llaman entrevistas en profundidad. Este sería un tema diferente, la táctica de entrar, de hacer esta relación entre respondiente y entrevistador, ya tiene una filosofía, una metodología aparte que no es el momento ahora de entrarlo. Tal vez alguna vez podríamos pensar en hacer algo parecido como este encuentro, este diplomado que estamos teniendo, pero sobre investigación cualitativa para ponernos también de acuerdo en esta clase de estudios. Acá entonces lo que quiero hablar es de la entrevista, pero dentro de un ámbito cuantitativo de investigación, que vendría a ser un cuestionario, ¿sí? Entre comillas, pero hecho en forma oral, donde el investigador con el sujeto de investigación obtiene informaciones que desea. Eso tiene obviamente ventajas y limitaciones que deberíamos mirar a la hora de escoger esta técnica, porque, bueno, las abstenciones tal vez sean menores porque yo ya les cito, entonces es más difícil que el respondiente ya, bueno, no cumpla su responsabilidad. Entonces, yo reparto o envío por correo cuestionario, puede que alguien no me responda y ya. Sin embargo, si tengo una cita con alguien, es más fácil que la persona pues esté, que no se abstenga. Facilidad es de obtener respuestas más precisas porque yo estoy frente a frente. Si algo no está claro en la respuesta, yo fácilmente puedo hacer una pregunta auxiliar, puedo aclararle al entrevistado si no entendió, yo veo que no entendió bien la pregunta, yo le aclaro. Esta posibilidad no la tengo en caso de cuestionarios, ¿verdad? Puedo yo captar matices de respuestas. Por ejemplo, se escandaliza, hace una mirada extraña, tiene una reacción facial, una expresión que yo no puedo notar cuando solamente tengo una fría
hoja. Acá también, lógicamente, puede ver personas que no saben escribir. Si de repente tengo una población de esta clase, la única forma es la entrevista. Ahora tiene sus limitaciones de la expresión verbal. Yo, por ejemplo, si quiero hacer entrevistas y no entiendo bien el guaraní, un ejemplo, puedo salir mal con mis entrevistas porque no voy a entender en el momento. Sin embargo, si me escribe esto en el cuestionario, yo puedo acudir a una persona que conoce la lengua y me lo explica. Hay posibilidad de bloqueo psicológico frente al encuestador que te da una respuesta no verdadera en algunos casos por esta razón. Y hay una influencia directa del encuestador al encuestado, ¿sí? Una pérdida de objetividad que también se atribuye. Entonces, esto hay que revisar ventajas, limitaciones antes de proponernos a efectuar una o determinada técnica. Y finalmente, también nosotros podemos aplicar las técnicas de observaciones estructuradas. Acá la misma observación que la anterior. En las investigaciones cualitativas, nosotros siempre tenemos dos técnicas que se asocian, se llaman entrevista en profundidad y observación participante, ¿sí? Y nosotros acá hablamos de entrevista, pero no en profundidad, sino entrevista cuantitativa, y hablamos de observación, pero estructurada, no observación participante. Así que es bueno aclarar esto porque observación participante se basa en otros principios y esa técnica es totalmente diferente. Ahora, esta que podamos hacer requiere de algún instrumento también. Para que mi observación sea estructurada, yo necesito de un instrumento, de un registro sistemático, confiable, donde yo primero me voy a proponer qué aspectos voy a observar. Por ejemplo, doy clase en una materia en psicología, ¿verdad? Que no está directamente relacionada con el área, no directamente, como por ejemplo sociología, yo enseño ahí o enseño guaraní y yo quiero ver cómo los psicólogos o alumnos de otras carreras reaccionan a ciertos contenidos académicos. Entonces yo me hago un registro sistemático en el cual, por ejemplo, voy a marcar cada vez que haya una participación en clase, una pregunta, una manifestación de interés por mi materia, una forma de hacer exposiciones grupales, o sea, una cierta cantidad de indicadores yo voy a tener en mi instrumento y voy a observar. Y cada vez que veo una conducta, pues ahí anoto. Una gran diferencia entre esta observación y la cualitativa que es participante. Y otra vez, es una técnica buena en ciertas situaciones, muy útil, pero debemos siempre comparar ventajas con las limitaciones que tiene, ¿no? Que no estimula las respuestas porque yo no hago nada, simplemente observo, se acepta el material no estructurado previamente, ¿verdad? Que yo no me, el deseo del observador, o sea, yo deseo observar una cosa, pero muchas cosas recibo actitudes que no esperaba, ¿sí? Que son independientes de lo que yo deseaba esperar, ¿no? Es posible, es percepción holística de lo que observo. Holística en el sentido que yo veo que hay ciertos patrones que se están presentando en el grupo que yo investigo. Se evitan distorsiones por carecer de intermediaciones, porque yo soy el que observo. Claro que yo también tengo mis prejuicios, no siempre conscientes, pero no hay una barrera entre yo y el objeto observado, así que es menos distorsiones. Directamente anoto lo que observo y puedo trabajar con gran cantidad de datos. Yo puedo proponerme todo el semestre o todo el módulo en cada clase que entro, ir observando esto, entonces termino con notable cantidad de datos. Aunque tengo limitaciones,
porque soy un sujeto, ¿sí? Entonces, el problema de subjetividad, puedo interpretar mal o puedo interpretar de acuerdo a lo que a mí me parece o quisiera que pareciera, no es tan subjetivo. Y en investigación cuantitativa eso estamos cuidando, o confundir un hecho, interpretarlo de otro modo, y si no lo hago bien puedo alterar la conducta de los observados con la forma como yo estoy ahí observándoles, ¿verdad? Entonces, todo esto es cuestión de evaluar si nos conviene o no usar esta técnica. Finalmente, observaciones estructuradas. En este cuadro, yo quiero así resumir cómo podemos nosotros elaborar el instrumento de observación. Y eso se divide en función a lo que yo quiero observar. Registro de duración, ¿sí? Ahí yo voy a observar solamente cuánto tiempo ocurre una conducta. Hago trabajo práctico y mido cuánto tiempo ellos interactúan y cuánto tiempo se ponen a leer nomás sus materiales. Ese es el registro de duración de una conducta. El registro de frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces observo algo? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas me hacen en esta materia y en otra materia? Registro de intervalo es cuando se observa, yo por ejemplo puedo observar un grupo. Hice un trabajo grupal en mi clase y observo detenidamente por 5 minutos cada grupo y veo las diferencias como estén interactuando. Y registro continuo, son esas 4 clases de técnicas de observación estructurada que podemos usar como el último registro, todo lo que sucede en un determinado tiempo, ¿sí? Y ahí tienen ejemplos de diferentes ámbitos que puedan ilustrar lo que traté de decir. Estoy terminando esta mi exposición. Le agradezco la atención y vuelvo a decir lo que ya dije, que acá no entró la técnica que nosotros habitualmente utilizamos en nuestras investigaciones, que son estos instrumentos ya preconfigurados, preestablecidos, que nosotros buscamos, descargamos, los hacemos una pequeña muestra a ver si esto cambia en nuestra población y aplicamos esos instrumentos estandarizados. En esta mi exposición me limité, al igual que en ese capítulo del libro que pueden desarrollar eso mejor, me limité a aquellos instrumentos que nosotros mismos podemos elaborar para nuestras investigaciones con nuestros tesistas. Por mi parte, esto era todo que tenía para esta noche. No sé si ustedes tendrían alguna observación, pregunta, sugerencia. Ahora sería el momento. Bueno, si no hay, no me queda otra que despedirme de ustedes, agradecer su presencia, invitarle a que participemos más en los foros por si haya preguntas, intervenciones que siempre son útiles. Y bueno, despedirme hasta el próximo lunes. Muchas gracias y que pasen bien. Ya está nuestra tercera unidad abierta para ustedes. Pueden ahí intervenir, leer, participar. Hasta luego. Buenas noches.